Hola guripas, hoy cargamos el tema sobre los hombros, literalmente, porque os hablaré de las sombreras del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Por petición popular, en el análisis sobre mi uniforme para recrear la batalla de Berlín, aquí va este vídeo con un poco de retraso. Un poco, no mucho. Así que os contaré su historia, la clasificación por rangos y lo más interesante, su código de colores. ¡Empezamos! Estamos en enero de 1943. Es importante entender el contexto. Hablamos del momento de mayor expansión del ejército alemán dentro de la Unión Soviética, con la batalla de Stalingrado todavía en curso. Pues el 6 de enero de 1943, el alto mando soviético introdujo unas nuevas insignias de rango en forma de hombrera, y además el 15 de ese mismo mes se adoptó un nuevo uniforme de cuello alto. En realidad todo esto no era nada nuevo, sino una vuelta a la estética de la época zarista. Para que lo entendáis, esta era la imagen de un soldado ruso antes de la revolución bolchevique, caracterizado precisamente por los cuellos altos y las hombreras. Para romper con el pasado y la tradición zarista, el recién creado Ejército Rojo eliminó ambos elementos, adoptando un cuello camisero con un nuevo sistema de rangos, que fue evolucionando hasta su último gran reglamento de 1935. Y en 1943, la nueva uniformidad recuperaba la apariencia tradicional del soldado ruso. Como decía, es importante conocer el contexto, y este cambio llegó en un momento crítico para el país, y las autoridades soviéticas buscaban apelar al pasado, al patriotismo. Con este, digamos, paso hacia atrás en el uniforme, se intentaba tocar la fibra del pueblo para que se involucrase todavía más en la lucha contra el invasor. Pues tengo por aquí una pequeña muestra de estas nuevas hombreras que me ha prestado Alexei. Así que, como siempre, muchas gracias, te dedico este vídeo. Durante la guerra existieron 2 o 3 versiones prácticamente idénticas, simplemente unas más o menos estrechas. Desconozco el porqué. Todos estos ejemplares son reproducciones, pero me vienen de perlas para conocer el sistema del nuevo reglamento. Si antes, por ejemplo, los suboficiales se distinguían por unas insignias triangulares, ahora cambian por estas tiras. Y los oficiales, en lugar de cubos y rectángulos, se distinguen por el número de tiras y de estrellas en varios tamaños, por cierto. Pero pongamos primero nombre a todos estos rangos. Si os parece, usaré el término en ruso y su equivalencia aproximada en español. Las sombreras del Krasnoarmeysk, soldado raso, son, como podéis imaginar, a pelo. A continuación vendría el Ifreitar, el cabo, marcado por una tira perpendicular. El Mladší Seržant, que vendría siendo un cabo primero o subsargento, añade una segunda tira. Y otra más para el Seržant, el sargento. Hasta ahora las tiras van separadas, pero en el caso del Starší Seržant, sargento primero, estas tiras forman un solo cuadrado. Como último rango de suboficial estaría el Starshina, que sería el equivalente a un sargento mayor estadounidense o a un brigada en España. Ahora pasemos a la oficialidad. Los oficiales se diferencian por la cantidad de bandas, una o dos, que cruzan en paralelo la hombrera. Empezamos por una sola para los oficiales inferiores. Si cuenta con una estrella sobre la tira, tenemos el Mladší Lieutenant, subteniente. 2 estrellas flanqueando la línea nos da un Lieutenant, teniente. Si le añadimos una tercera estrella, obtenemos el rango de Starší Lieutenant, teniente primero. Por último, una segunda estrella sobre la banda se corresponde con un Capitán, pronunciado tal cual en ruso. Para los oficiales superiores se le añade una segunda banda y se resetea el sistema de estrellas, ahora además más grandes. Así, una en el medio es para el rango de mayor o comandante en español. 2 estrellas, una sobre cada tira, es el rango de Podpolkovnik, difícil pronunciación para un teniente coronel. Y si le añadimos una más en el medio, obtenemos un Polkovnik, coronel. Y con esto pasamos ya al generalato. Aquí entran en juego solo las estrellas, pero con unas hombreras distintas. Para empezar cambia la tela de fondo, pero también la forma, que como veis ya no terminan en punta. Pues una estrella centrada es para General Mayor, la primera clase de general. 2 para General Lieutenant, teniente general. 3 para General Polkovnik, coronel general. Y 4 para General Army, general de ejército. Para el siguiente y último rango, el de mariscal, se resetea con una estrella gigantesca que al poco tiempo, debido a reformas en las unidades militares, fue necesario ampliar a 3 tipos. Primero, mariscal, con una estrella esta vez un poco más pequeña, y luego el Glavne Marshal, mariscal mayor, con una corona de laurel alrededor de la estrella. Estos 2 rangos llevaban el subtítulo de cada arma del ejército, es decir, mariscal de artillería, mariscal de blindados, y por lo tanto iba acompañado de su emblema correspondiente. Y ya por último rango tenemos una estrella grande con el escudo de la URSS. No por nada el rango se llama Marshal Sovietskого Союза, es decir, mariscal de la Unión Soviética.
Seguro que alguno habréis echado en falta los rangos de la Marina, pero por simplificarlo en este vídeo me centraré solo en el ejército. Y nada, ahora ya no hay duda. Soldado raso, cabo, sargento, sargento mayor y capitán. Todos estos de infantería. Lo sabemos por el color, por los colores. El color del ribete nos indica el tipo de unidad, pero no solo el reborde, también el color de fondo nos ayuda a identificar los dos tipos de hombrera que hay, el del uniforme de combate y el uniforme de diario. Fijaros, esta es la hombrera de infantería, ¿no?, de un soldado raso, del uniforme de combate. Y fijaros cómo cambia en el uniforme de diario, un detalle poco conocido. En realidad, los colores característicos de cada cuerpo o arma se conservaron prácticamente sin cambios del reglamento de 1935. Así que en las sombreras del uniforme de combate hay que fijarse en el reborde, mientras que en la de diario, o de gala si queréis llamarlo, lo importante es el color de fondo de la hombrera. Y ahora echemos un vistazo a todas las posibilidades. Primero voy a centrarme en la versión del uniforme de combate. Así, para la infantería, el ribete es color frambuesa, o si queréis llamarlo carmesí. Artillería y cuerpo acorazado comparten el color rojo. La caballería, azul oscuro, que se diferencia del azul claro de la aviación. Tropas médicas y veterinarias comparten el verde oscuro, mientras que los ingenieros y demás unidades técnicas el negro. La cosa cambia mucho en las sombreras del uniforme de diario. Como comentaba, el color característico pasa del reborde al interior, al fondo de la hombrera, salvo los de artillería y blindados que conservan el rojo en el reborde y pasan a negro el fondo. Desconozco por qué esta excepción. Y salvo la infantería, el resto de unidades añaden una insignia propia de cada arma, algo que también pasa en las sombreras de combate para los oficiales y que antes me olvidé comentar. Pero no voy a extenderme con este tema de las insignias, quedará para otro vídeo, que este ya le llega. Y para complicar más las cosas, en las sombreras de diario los galones de los suboficiales cambian de color, todos al amarillo salvo en las sombreras de fondo verde que pasan al gris claro. Y ya para rizar más el rizo, en el caso de los oficiales, el color se mantiene en el reborde y lo que cambia es el fondo, a dorado o plateado según el tipo de unidad, también con el pequeño emblema del arma correspondiente. Ahora que ya sabéis todo esto, os hago una pregunta. ¿A qué tipo de unidad pertenecerán estas sombreras? ¿Parecen de infantería? ¿O serán más bien estas? Fijaros, si las pongo juntas se aprecia bien la diferencia entre el color frambuesa de infantería y el rojo propio de la artillería. Y bueno, ya que hablo del color rojo, también es curioso remarcar que la banda central en las hombreras de oficial es siempre de color rojo. ¿Veis aquí la diferencia entre el rojo y el color frambuesa de infantería? Sería también rojo, por ejemplo, en unas sombreras de aviación. Solo cambia únicamente en el caso de las sombreras de diario, donde el color de la tira pasa a ser el mismo que la del reborde. Y ya que menciono la aviación, por lo que veo en fotografías de época, entre los pilotos era habitual que se usasen las sombreras de diario sobre los uniformes de combate. El nuevo reglamento establecía que se permitiría el uso de los uniformes anteriores hasta recibir uno nuevo. Esto, por supuesto, tardaría meses en generalizarse, por lo que ambos uniformes no solo coexistieron en el tiempo, sino que incluso surgieron versiones de transición añadiendo hombreras al uniforme del reglamento anterior, conservando, como veis, su cuello camisero. Lo curioso del asunto es que podemos encontrar imágenes de estos ejemplares híbridos hasta el propio final de la guerra, lo que viene a demostrar que los reglamentos de uniformidad no siempre se aplican de forma estricta. Y ya como ultimísimo dato, que sepáis que sobre el capote también se llevaban las mismas sombreras, con el añadido de una tira sobre los cuellos, solo del color, es decir, sin duplicidad del rango, que va terminado por un botón, una estética también recuperada de la tradición zarista. Pues este sistema de hombreras se mantuvo hasta 1955 cuando se adoptó un nuevo reglamento. Y nada, gripas, si tenéis alguna otra sugerencia de vídeo sobre las tropas soviéticas, os leo abajo en comentarios. Otra vez, muchas gracias a Alexei por prestarme toda esta colección de hombreras. A vosotros os espero en el próximo vídeo y rompan filas.